Hola, esto es Mesa Política, programa producido por Otra Mirada y NTV Info. Mi nombre es Carlos Bedoya y hoy vamos a analizar un hecho trágico ocurrido el 21 de febrero en la ciudad de Trujillo, Perú. Se trata del desplome del domo sobre el patio de comidas del Centro Comercial Real Plaza de Trujillo, de propiedad del grupo Intercorp, con un saldo de 6 personas muertas y 80 heridas. Este hecho se viene analizando desde diversas aristas, pero hoy nos vamos a centrar en los aspectos técnicos. ¿Qué falló en el diseño del domo? ¿Cómo es que colapsa? ¿Cuál es la cadena de errores técnicos que van desde el sistema de reglamentos, el propio diseño, la ejecución y la supervisión de esta obra? Para poder analizar este aspecto de la tragedia del Real Plaza de Trujillo, conversaré con el arquitecto y urbanista Augusto Ortiz de Ceballos. Empezamos. Bienvenido, arquitecto. Muchas gracias por su presencia en Mesa Política. Muchas gracias, Carlos. Solo decir que Augusto Ortiz de Ceballos es arquitecto y urbanista, profesor universitario y con amplia experiencia de décadas en proyectos arquitectónicos y urbanos, ¿no? Mucho trabajo con calculistas, entonces es una voz autorizada para hablar de este tema. Bien, usted ha dicho que la estructura de este domo encima del patio de comidas del Real Plaza de Trujillo, esta tragedia terrible, ya no trabajaba como cúpula por faltarle altura y ser demasiado plana. Entonces, quisiéramos que nos amplíe usted estos detalles de cómo se desploma este domo, desde qué falló en el diseño, cómo colapsa, porque en varias ciudades del país existen estos domos, ¿no? Y la gente está muy preocupada de estos domos que están en los patios de comidas de los centros comerciales de las principales ciudades del país. Entonces, ¿los domos son seguros? ¿No son seguros? Entonces, ¿nos puede, por favor, usted ampliar esta explicación técnica aquí para Mesa Política? Claro, Carlos, gracias por la invitación. Hay unas imágenes con las cuales de repente se puede graficar mejor. El domo es, pues, en principio, una media naranja, digamos. Debería ser, el domo, después veremos uno que tiene 2000 años de construido, es una media esfera, ¿no es cierto? Es como la mitad de una pelota, ¿no? Ya. Y ahí en ese dibujo se ve arriba como si esto tiene un tejido de líneas, le llaman paralelas o medianas como en el mundo, las paralelas son las horizontales, medianas son las radiales. Ya. Si hay un tejido, eso transmite y todo trabaja como una red, como una malla. Y abajo se ve, creo, los esfuerzos. Si yo lo esfuerzo al domo, lo que va a pasar es que en la parte de arriba se aprieta, en la parte de abajo se abre. Entonces los esfuerzos que tiene que resistir la estructura que lo carga dependen de esa lógica. Pero si yo vuelvo muy horizontal el domo, ya no transmite, ya no transmite. Entonces lo que pasa es que más bien pesa hacia adentro. Y vamos a ver en las fotos que están en las imágenes que termina pasando que se desprende en vez de transmitir, o sea, jala en vez de transmitir. En esa foto que estamos mirando, esto es cómo la estructura se hizo al principio y qué pasó al final. Vemos al final que se ha deshecho toda, ¿no es cierto? Que ya no hay tejido ninguno, que no hay estructura que transmita. Y vemos abajo en la foto de la derecha que la mitad se cayó prácticamente, ¿no es cierto? Se desprendió. Entonces, en vez de transmitir, jaló hacia adentro. Y ahora, yo estoy seguro que la sobrecarga de cálculo había sido mucho menor que lo que le han puesto encima. El ingeniero calculista que ha anunciado que va a explicar esto apenas regrese su información local, es un hombre serio, y probablemente le dieron un proyecto que él ha tenido que adecuarse a un esqueleto previsto, a una suerte de diseño previsto que yo creo que tiene errores, ¿no? Entonces, si se calculó que algo iba a pasar muy livianito, podía resistir, pero si no, es lo que ha pasado. Si vamos a la primera, la número uno de las que les pasé para esta conversación, de repente es más fácil entenderlo. Entonces, en esa lámina 1 vemos cómo arriba yo digo, el anillo central que amarra todo al centro, mide lo mismo, lo vimos en la foto, que las 16 vigas que recibe. Entonces, en vez de ser un elemento rígido, fuerte, poderoso, capaz de pasarle a las demás el esfuerzo, termina cediendo. Y como cede hacia adentro, jala.
Entonces las columnas, en vez de recibir un esfuerzo así, reciben este jalonamiento hacia adentro. Y además la forma misma, abajo a la izquierda, en vez de que la forma continúe el momento de fuerza, se llama el sentido de la fuerza, está así. Entonces se quiere romper, pues, porque es un nudo, es una articulación fallada. Entonces el trazado original de arquitectura es equivocado. Se le puede calcular, sí, pero ya lleva errores de por sí. Y necesitaría una ejecución impecable que parece no haber habido, digamos. Si vamos a la segunda lámina, de repente se va a entender también eso. ¿Qué pasó? Lo que está abajo a la derecha. Colapsa. O sea, la mitad se cae, se jalona hacia adentro, toda la lona se cae y bota agua, que nadie calculó seguramente, habían lonas, habían cosas añadidas ahí arriba que pesan, se había quedado agua y lluvia, se habían acumulado cargas totalmente diferentes a las de cálculo probablemente, y entonces simplemente colapsa hacia adentro, se desamarra, se cae hacia adentro. Y si regresamos a la lámina 3, ¿por qué? Porque no se parece al comportamiento deseable, que es el de un tejido, el de una membrana, el de algo ordenado, y donde los esfuerzos que abajo están indicados en la parte alta son hacia adentro, en la parte baja son hacia afuera. Deberían ser así, transmitir. Pero como ya vimos, no es así porque es tan plana que ya no transmite, sino que simplemente pesa hacia adentro. Hay mucho peso en esa estructura, son 16 elementos de fierro a 50 metros, ¿no? Pero los domos sí funcionan si están bien diseñados. Si vemos la siguiente imagen, ese domo que vamos a ver en un rato tiene 2000 años. O sea, en el año En 120 Roma, ¿no? después de Cristo, el emperador Adriano, y no había concreto armado, no había fierro, bueno, eso sí, paradito ahí, perfecto, ¿no es cierto? Pero se ve arriba a la derecha cómo la masa es muy poquita de arriba y muy poderosa abajo. Y por lo tanto, hace 2000 años que se construyen domos, ¿no es cierto? Y esto ha ido evolucionando y por lo tanto la ingeniería y la arquitectura deberían simplemente producir cosas coherentes. Entonces, si tenemos un tejido que trabaja, no hay miedo. Por lo tanto, pero claro, y ahora sí seguramente pasamos, si pasamos a la siguiente lámina, que es la de cierre, la de las fotos, ahí nos vamos a dar cuenta arriba que colapsó todo. Y yo creo, he leído por ahí también, que la extensión de la soldadura era muy poca. No basta 3 puntitos, pues la superficie que trabaja para amarrar tiene que medir lo necesario, se calcula la soldadura, se mide si está trabajando. Entonces el proceso de la obra, la supervisión, la gerencia de 7, 8 años, el asegurarse de que no haya sobrecargas no calculadas, hay todo un proceso posterior al diseño mismo que puede tener la explicación de por qué colapsó. Yo he leído, Y, repito, sí, Feijóo es un hombre... arquitecto, Sí, dígame una cosa, si usted está explicando esto, usted además ha señalado que el señor Julio Rivera, bueno, es el diseñador, que es un hombre serio, ha tenido este problema en el domo, está identificando problema en el diseño, pero que si el diseño hubiera sido ejecutado de manera impecable, digamos, que es otro equipo quien materializó, quien construyó, lo hubiera hecho bien. Entonces, estamos ante un peligro de revisar todos los domos que hay aquí, porque no sé cuántos ha construido, porque esto es de Intercorp, que es el Real Plaza, que tiene un modelo de moles en varios lados. Me repetido, imagino que tienen proveedores parecidos, ¿no? claro. Entonces, habría que hacer una revisión total de los domos que hay en Perú para comenzar los de la cadena Real Plaza. Yo sí creo, porque la hipótesis que yo tengo, no he hablado con Rivera Feijóo, pero es que él calcula que lo que va a tener encima es, digamos, una estructura semitransparente para que entre la luz, ventile, y ya se acabó. No pesa nada, ¿no es cierto? Y 4 pajaritos que se paren encima. Eso no es un peso relevante. Entonces la estructura se carga sola prácticamente. Pero si a eso se le suma lonas que le han puesto, y la lona se llena de agua, de lluvia que no evacúa, y la lluvia no se evacúa, la costa llueve poco, pero llueve, ¿no es cierto? En Lima también está lloviendo. En todo el Perú llueve muchísimo, según dónde, ¿no es cierto? En la sierra, enormemente, en la Amazonía, no digamos. Entonces, evidentemente, la lógica constructiva tiene que ser una en la cual gota que cae, gota que se va, no que se deposita o que se almacena. Nada de eso está bien manejado en los reglamentos
he visto varias veces información sobre que los supervisores ni siquiera saben del tema. La norma dice que con una inspección ocular se dan conformidades. Yo no puedo desde abajo ver que está al otro lado de lo que estoy mirando. Entonces, evidentemente, hay un déficit serísimo de profesionalidad, ¿no es cierto? Ya? Y los municipios tienen personal que no es suficiente, o el competente, el conocedor. De manera tal que sí, yo creo que el Colegio de Ingenieros debería acompañar este proceso, porque si no, pues mañana la fiscalía dice cualquier cosa, que el fiscal tampoco tiene por qué saber de estructuras, ¿no es cierto? Entonces, acá los momentos de responsabilidad son muchos. Hay el diseño, pero luego hay quien lo ejecutó, cumplió o no cumplió, se revisa o no se revisa, ¿no es cierto? Se ve qué pasa cada año, se dan conformidades cada vez que va a entrar en operación, se adecúan. Todo eso debería ocurrir, porque son espacios públicos masivamente concurridos. Se han muerto niños, se han muerto 8 personas o 6 personas, pues una cosa de 20, no sé cuántos heridos. Es 80 gravísimo. heridos, una persona perdió la pierna, un futbolista perdió la pierna por este accidente, o sea, terrible, ha sido una desgracia, una tragedia en Trujillo, y sería fundamental garantizar que esto no se repita, ¿no? Estamos viendo, porque estamos viendo todos los días que se están cayendo cosas, o sea, se ha caído el puente en Chancay, se ha caído Claro. este domo, o sea, ¿qué está pasando con la infraestructura en el país? O por lo menos en esta parte no tendríamos que ni siquiera estar hablando de posible corrupción en la fiscalización, ni tampoco ahorrar, que el ahorro de la inversión sea en esta parte, ¿no? En todo caso, Yo creo que hayan fallado todos y sería bueno que se superen estos temores y que se franquee todo el mundo, ¿no es cierto? Ya hay gerencia que falló, hay municipios que no vieron, hay, digamos, verificaciones que no se hicieron, hay hipótesis de trabajo que no fueron las correctas. Entonces, es urgente que todo esto se evalúe. Ese puente de Chancay es impresionante. ¿Cómo se puede caer 40 años después un puente? O sea, entonces la única explicación de eso, siempre tuvo buses encima y de repente un día colapsa. Entonces, la única explicación es que el río que trae Huaicos haya desarmado la hipótesis de cálculo. O sea, una estructura se calcula suponiendo una zapata que va a resistir esfuerzos. Pero si el río ya lo removió, entonces, claro, esa pieza que cargaba ya no tiene resistencia alrededor para cargar. Entonces, eso se tiene que inspeccionar. O sea, tenemos que tener unos ministerios, unos municipios, unas regiones que están atentas a que estas cosas pasen y no a que se destinen dineros a tumbar cosas o adornar cosas como está pasando, por ejemplo, en Lima, ¿no es cierto? O se anuncia que va a pasar en Lima. Entonces, el problema no es qué adorno, ¿no es cierto? Y qué cuento. El problema es que la infraestructura nos dé confianza, que la sociedad sienta que puede ir a cualquier lugar, ¿no es cierto? Y que eso da garantías, ¿no? bueno, es realmente fundamental, es una emergencia, o sea, hay que mirar esto porque no puede volver a repetirse. De hecho, ya se han clausurado, se han quitado el funcionamiento, la licencia de funcionamiento, suspendido de varios eh, centros comerciales, incluido domos en varias partes del país, y sí se requiere, creo que como una comisión de revisión. Efectivamente, usted está señalando el colegio de ingenieros que pueda operar. Entonces, en resumen, ¿no? Haciendo un resumen de qué falló, de todos los problemas, simplemente nos podría hacer como en suma, usted ha hablado de los reglamentos de construcción, de edificación, los reglamentos técnicos que tiene que seguir quien calcula, quien diseña, quien construye y quien supervisa, ¿no? Claro. Y luego viene la parte del diseño, luego viene la parte de la ejecución, materialización, y luego viene la parte de la fiscalización. Son estos 4 momentos, los 4 han fallado. Pero que No, deben estar concatenados. Lo que suele pasar, yo he leído a Rivera que dice, bueno, yo entregué y nunca más supe, no sé de la obra. O sea, entonces ese calculista no le piden que acompañe, no le reconocen ese trabajo. Entonces, uno diseña, después se lo cambian, ¿no es cierto? Y a uno no, lo anulan, o sea, no se reconoce la relación es indispensable con otros lugares, por supuesto hay. Yo trabajaba afuera, etcétera. Ya. O sea, un arquitecto debería poder ingresar a obra que ha diseñado, a cuaderno de obra, anotar. Acá no, acá uno está de adorno, ¿no es cierto? Puede haber cualquier personaje que toma cualquier decisión. El supervisor, nadie sabe qué competencias tiene, ¿no es cierto? Ese famoso puente que alguna vez se desplomó y no se cayó,
lo había hecho quien no había nunca hecho un puente, ¿no es cierto? Me tocó explicar por qué se había caído. Ya, Sí, entonces lo que tenemos es una atomización de tareas y da miedo que por comprar lo más barato, ¿no es cierto? exactamente. Lo que está pasando es que simplemente esto se va eh, perdiendo toda la consistencia de coherencia, ¿no? Entonces es fundamental que la sociedad redescubra y le dé profesionalidad desde el primer momento al proyecto hasta la verificación, porque si no estamos todos asustados, ¿no es cierto? Y lo que tenemos es una sociedad que nos da miedo, un escenario que nos da miedo. Sí, porque no estamos hablando de una construcción informal, estamos hablando de un centro comercial del grupo económico más importante del país, que da mucha confianza, que tiene, digamos, bancos, farmacias, que es un grupo económico muy importante. Le pasa a ellos, ¿no? Tiene colegios, tiene farmacias, Tiene tiene farmacias. universidades, ¿no es cierto? Ya. Entonces, ahora, yo insisto, yo creo que por lo menos el ingeniero calculista era bueno, ¿no es cierto? Ya. La secuela que sigue ya no sé, no la tengo clara. Y entonces sí me da miedo que efectivamente este proceso de, de subordinación de tareas y de subcontratistas que hacen cosas, ¿no es cierto?, termine diluyendo la responsabilidad. Rivera, yo lo recuerdo, lo he podido trabajar con él un par de veces y lo conozco mucho porque es mayor que yo, pero es un hombre muy conocido. Sí medía muy claramente las etapas, verificaba, chequeaba, cualquier discusión con él era muy sustanciosa. De modo que yo creo que ahí hay una intencionalidad buena, pero luego qué pasa en el camino no sabemos. Entonces termina barateándose la inteligencia. Así es. Bien, bueno, muchas gracias, arquitecto. Realmente nos ha eh, aclarado bastante este panorama e ir hacia el, el meollo de este asunto y sobre todo urgente revisar todos los domos, no solamente de las y demás estructuras grandes, no solamente del grupo Intercorp, sino en general, porque no estamos hablando tampoco, estamos en Trujillo, una capital de una región, ¿no? En una ciudad muy importante en el norte del país. Bien, no sé si usted quiere agregar algo más. No, creo que ya hemos dicho lo indispensable, hay que perder pánicos, pero sí tenemos que confiar en las autoridades que sí cumplen su tarea. Bien, bueno, arquitecto, muchísimas gracias por habernos acompañado y con ustedes, amigos y amigas, será hasta una próxima edición de Mesa Política, programa producido por Otra Mirada y NTV Info. Muchas gracias. Hasta luego.